Bienvenidos a una edición más de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio hablamos con la diputada Joana Ortega sobre la situación actual que atraviesa la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Hoy es miércoles 4 de junio. Hola diputada, gracias por participar de este podcast. Gracias por la invitación. En este episodio vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con la Municipalidad de Asunción y en ese contexto le consulto, diputada, ¿cómo calificaría la gestión actual de la municipalidad? La escala es del 0 al 10, menos 50, más o menos. No, la verdad que una calificación pésima tiene la gestión del actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, ¿verdad? Creo que hay un amplio rechazo ciudadano hacia su gestión. Eso se ve, se percibe en la calle, en cualquier lugar donde comente. Creo que el único círculo probablemente donde todavía tenga éxito el intendente es su círculo más cercano, el cartismo que todavía hasta hoy lo protege y lo mantiene en ese lugar, ¿verdad? Digo esto porque no olvidemos que en la Junta Municipal hay amplia mayoría oficialista, son 15 concejales colorados, creo que hay un par de disidentes, bueno, pero eso le da todavía amplia mayoría en la Junta, que sigue sosteniendo esta gestión que hace agua por todos lados, ¿verdad? Y digo una gestión pésima porque es una gestión que se ha encargado de dejar esta ciudad en ruinas. No lo digo yo, o sea, hace falta salir a las calles y ver el estado de nuestras calles, de nuestras veredas, que el intendente le gusta echarle la culpa a los frentistas, a los propietarios, pero que ciertamente es responsabilidad de la municipalidad justamente hacer el trabajo de control, de fiscalización, de que eso se cumpla, el cuidado de las veredas, de los parques, de las plazas, ¿verdad? O sea, ni siquiera hablo de las que son de barrios residenciales, de por ahí alejados del centro. En el mismo centro histórico a veces vemos que la Plaza Uruguaya parece un yuyal muchas veces, ¿verdad? O sea, no hay cuidado de los espacios públicos, ni siquiera aquellos más simbólicos que tenemos dentro de la ciudad. No hubo nunca una propuesta seria de mejoramiento del centro histórico. Si hubo y existió, no se difundió, no se llevó adelante. Es decir, eso en lo que respecta a la gestión y lo que atravesamos los vecinos y vecinas de Asunción, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos todas estas cuestiones administrativas, financieras, de las que ya sabemos por las noticias y por múltiples denuncias que se han hecho en torno a esta gestión, y que deja a la municipalidad no solamente en una calificación pésima de gestión respecto al intendente, sino que deja a la municipalidad en una situación terrible de riesgo financiero y administrativo, no para el 2025, no para el 2026, sino hasta el año 2035, que es hasta el año que Nenecho nos endeudó hasta el día de hoy, ¿verdad? Hoy por hoy siguen existiendo iniciativas de préstamos que él tiene, pese a toda esta situación, pese a una intervención que ya ha iniciado su curso. Y aún así él insiste con esta cuestión de los préstamos y los bonos, la emisión de bonos, ¿verdad? Que solamente trajo también el desastre administrativo y financiero a largo plazo para la municipalidad, lo cual va a generar un problema no solamente en el presente, sino también en el futuro respecto a cómo se va a poder administrar eficientemente este municipio que ya tiene más deudas que ingresos. ¿Qué podemos decir de la comuna en términos de eficiencia y transparencia? De eficiencia, nada, ¿verdad? O sea, yo no creo que exista hoy una política en la cual el intendente pueda decir, en esto somos eficientes, ¿verdad? Salvo en, no sé, desviar fondos y este tipo de cuestiones que ya se evidenciaron a partir de las múltiples denuncias. Como decía, el intendente actual nos endeudó hasta el 2035 y los asuncenos cargamos con esa mochila de una deuda por un manejo irresponsable administrativa y financieramente, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, además de la deuda, no tenemos ningún tipo de mejora en la infraestructura de la ciudad, que es el gran dilema, porque si tuviésemos la deuda y viésemos una ciudad floreciente, una ciudad con espacios públicos cuidados, accesibles para toda la ciudadanía, una ciudad que haya resuelto el tema del transporte, una ciudad que haya buscado resolver cuestiones de vivienda, o sea, hay un montón de instancias en las que la municipalidad tiene que intervenir y no lo ha hecho. Por poner así un ejemplo muy concreto de cuestiones que la municipalidad podría hacerse cargo es de prestar servicio a través de los centros municipales. Son 11 centros municipales que tenemos. Estos 11 centros municipales están distribuidos en los 68 barrios de Asunción. La verdad que son pocos respecto a la cantidad de barrios y de la población que maneja Asunción hoy y de la gente que recibe en el día a día también. Pero pensando estrictamente en los vecinos de Asunción, en algún que otro
centro municipal, de esos 11 centros municipales, se puede pagar impuestos, por ejemplo. Pero todo lo que tenga que ver con aprobación de planos, cuestiones relativas a obras, no se pueden gestionar en los centros municipales, hay que ir directo a la municipalidad. Los centros municipales no prestan servicios para niños, para infantes, para niños en etapa escolar, no prestan servicios para la tercera edad, o sea, no hay ningún tipo de asistencia social que hagan esos centros municipales. Entonces, hoy son espacios ineficientes. Muchas veces es infraestructura que se cae a pedazos literalmente. Yo me fui al centro municipal que está en el Cerro Lambaré porque es el que le corresponde a mi barrio, por ejemplo, y es una infraestructura que se cae a pedazos que incluso pone en riesgo la vida de los funcionarios que están ahí asignados sin funciones, cobrando un sueldo, engrosando todo lo que tenga que ver con el gasto público fijo que tiene la municipalidad. Y bueno, y finalmente es un centro municipal que no cumple ningún servicio, como los 11 centros municipales no cumplen función. Entonces, se ha perdido a lo largo de esta gestión del Nenecho, que es algo que igual venía de antes, pero que se profundizó, digamos, durante su gestión. Se ha perdido la cercanía con los vecinos y vecinas de Asunción. Se ha perdido ese interés que el municipio tiene que tener en intervenir positivamente de forma cotidiana en la vida de los vecinos y vecinas, porque para eso existen los municipios, ¿verdad? Para los problemas grandes estructurales y las grandes políticas nacionales existe el gobierno nacional y los ministerios, pero se ha perdido esa cercanía, se ha perdido ese rol de servicio y de gestión del municipio que hoy por hoy nada es eficiente en esta ciudad, ni en términos de los servicios que presta y mucho menos en términos administrativos. ¿Cuántas deudas tiene la municipalidad? ¿Por qué se endeudó y dónde lo que va ese dinero? Bueno, deuda tiene todas las deudas generadas a partir de los bonos, desde el bono, creo que falta pagar todavía desde el G5 hasta el G9, que de hecho el G9, que es el último paquete, el último programa de emisión global de bonos, ya es una deuda para saldar intereses de la deuda anterior. Es decir, esto ya es una bicicleta más o menos del tamaño para un elefante, ¿verdad? Y ahí hay suficiente endeudamiento, como decía antes, hasta el año 2035. ¿Cuánto debe en bonos, Nenecho? Solamente en bonos tenemos 1.7 billones de guaraníes por bonos emitidos. Esto equivale a 217 millones de dólares, que es lo que vamos a pagar hasta el año 2035. Él debe estar pagando... debería estar pagando bonos G5 a G9, más o menos G5, G6, los bonos anteriores ya están saldados a G9, y no olvidemos que este último paquete de bonos, el G9, ya es una adquisición de bonos que se hizo para renegociar los intereses y la deuda de los bonos anteriores, o sea, ya fue una deuda para pagar deuda. Entonces la bicicleta es más o menos el tamaño de la bicicleta, un elefante, una bicicleta gigante en la que entramos técnicamente para tener obras, ¿verdad? Que no existen. Y por eso que se habla en este momento, sobre todo, bueno, desde el año pasado con las falencias que habían en sus balances, que se fue arrastrando también año tras año por una junta municipal que también le viene aprobando un balance tras otro sin tener en cuenta estos faltantes. Por eso que se habla de los 500.000 millones, ¿verdad? Estos 500.000 millones que al contrastar los ingresos, los saldos de los bonos, porque las obras no están, ¿verdad? Y al contrastarlo con los egresos, es decir, con la inversión que se hizo en obras u otro tipo de gastos, es que faltan estos 500.000 millones de guaraníes, que son más o menos 60 millones de dólares que no estamos encontrando, ¿verdad? Y esto es grave, esto es gravísimo, por eso hoy se habla de un posible daño patrimonial, porque las obras para los que estos bonos fueron adquiridos no están. Un ejemplo, el mirador de Itaputapunta. Se viven tirando la pelota. Ministerio de Cultura dice que en realidad la municipalidad no tiene un proyecto integral, la municipalidad solamente quiere reparar el mirador sin tener en cuenta el problema de las familias que están viviendo ahí, que corren riesgo también de derrumbe y por supuesto riesgo de vida en el caso de las personas que habitan en ese lugar, de las familias que habitan en ese lugar. Ese es uno de los casos de una obra que no se hizo, que no está y tampoco está el dinero, ¿verdad? Entonces, eso es en deudas respecto a los bonos. Después tenemos 279.000 millones de deudas a bancos locales. Estos son préstamos, no son bonos, es decir, no se emiten a través de la bolsa de valores, sino que son préstamos adquiridos con bancos locales para déficit temporal de caja. ¿Qué es el déficit temporal de caja? El déficit temporal de caja es un déficit en el que entra el municipio en algún momento del año fiscal porque tiene que pagar más gastos, en este caso más salarios, gastos fijos, que pueda tener salario y otros, y no recauda. Normalmente hay picos de recaudación a inicio y a fin de año. Entonces ya por agosto, septiembre, esto empezaba a faltar un poco de plata
en la municipalidad, esto viene de gestiones anteriores, se viene arrastrando, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que reconocer, la Municipalidad de Asunción es una municipalidad que tiene una cantidad de contribuyentes, pero un tránsito mucho mayor de personas por la capital, y nunca, digamos, el presupuesto central, o sea, el gobierno central nunca transfirió presupuesto para equiparar y equilibrar eso y alivianar la carga sobre los contribuyentes de Asunción. Entonces, sí, era habitual o relativamente normal que a fin de año falte plata. ¿Qué pasa ahora desde la gestión de Nenecho Rodríguez? La plata ya empieza a faltar en mayo, no en agosto, septiembre, donde vos, bueno, decís, presto acá, no sé, 100 millones de guaraníes, pago los gastos, y a fin de año, cuando la gente cobra su aguinaldo y viene y paga otra vez, repongo, y eran préstamos cortos, o sea, de poco plazo, que era para cubrir ahí nomás, digamos, los gastos de unos meses. Hoy por hoy, esos préstamos empiezan a ser mucho más temprano, son ya 279.000 millones, de los cuales se pagaron solamente 79.800 millones. Se sigue debiendo 199.000 millones de estos préstamos, se están encimando los préstamos de déficit temporal de caja. Y por supuesto, eso genera nuevamente un daño sobre la administración y sobre los contribuyentes de Asunción. Porque este problema es cada vez más grande, porque en la municipalidad tenemos contratados una cantidad de operadores políticos que no cumplen funciones reales de servicio para los contribuyentes y para la ciudad de Asunción, y sin embargo son una carga pesada sobre el contribuyente. Entonces, no solamente estamos pagando salarios a esos operadores políticos, estamos pagando esos préstamos con intereses que cada vez son más altos, tanto los de los préstamos locales como los de los bonos son altísimos. Para que se hagan una idea, creo, si mal no recuerdo, que el gobierno nacional paga algo así como 7-8% por colocación de bonos para el gobierno central. Y hoy por hoy Nenecho está pagando 17%. Muchísimo. Es muchísimo, es como 9 o 10% más de intereses que recae, como digo, sobre los contribuyentes de Asunción. Estos préstamos de déficit temporal de caja, que si bien no son bonos, son préstamos con bancos locales, como cada vez se dan de forma más acelerada, cada vez más temprano dentro del ejercicio fiscal, tan temprano que ya se empiezan a encimar con otros préstamos que no están pagados o saldados, entonces los plazos empiezan a ser mayores, los intereses por lo tanto son mayores también, ¿verdad? Y algo que es muy importante decir, la municipalidad la semana pasada comunicaba que iba a tener retrasos y demoras en el pago de los intereses de los bonos, ni siquiera el capital, ¿verdad? O sea, ya anunció un retraso de 20 a 30 días en el pago de esos intereses. También tiene demoras y retrasos con pagos de gastos fijos de salario y demás. O sea, prácticamente entra en cesación de pagos la municipalidad. Con esta cuestión, una cosa que hay que recalcar es, estuvimos en todos los informes financieros del mundo, en un apartado donde se informa este tipo de demoras y retrasos en los pagos, y al mundo le dijimos que en el aspecto financiero, la capital del Paraguay no paga sus intereses de bonos en fecha. Es decir, que la capital de un país no puede cumplir con sus compromisos financieros, por un lado, ¿verdad? O sea, fue así como dirían los jóvenes, una pelada mundial, literal, porque se comunicó, digamos, a en todos los informes financieros, ¿verdad? Eso implica que probablemente quienes son portadores de esos bonos entren a negociar esos bonos. Entonces, por poner un ejemplo, yo tenía un título de bono de 1 millón de guaraníes, y la verdad empieza a ser un riesgo para mí ser tenedora de ese bono, porque no sé si voy a cobrar. Ahora que veo en el reporte financiero que la municipalidad va a tener 20 a 30 días de demora al pago de los intereses. Es decir, si se va a demorar el pago de los intereses, ¿cuándo me va a terminar de reponer mi capital? Entonces, para el inversor empieza a ser una carga muy pesada y un riesgo demasiado grande. Entonces, ¿qué va a hacer ese inversor? Va a ir a negociar. Yo, Johanna, me voy junto a vos y te digo, Patricia, ¿querés comprarme este título? Yo, la verdad, te vendo por 700.000 guaraníes porque prefiero recuperar mis 700.000 que tener el riesgo de no cobrar nunca. Entonces vos a lo mejor corres el riesgo y me compras el bono por 700.000 guaraníes, pero el interés que la municipalidad sigue pagando es del 17%. Sí, no va a variar el interés que la municipalidad tiene que pagar, va a pagar sobre el valor nominal inicial de ese título de bono. Y como genera esa incertidumbre respecto al riesgo de la inversión de los tenedores de bonos, lo que probablemente ocurra si la municipalidad tiene que hacer alguna inversión para alguna obra y tiene que volver a sacar un bono, lo que va a suceder es que ahora le van a decir, sabes que al 17% ya no, porque nadie va a correr el riesgo de cobrar solo 17% de interés, que ya es lo altísimo para nosotros, ¿verdad? Con el riesgo de no cobrar. Entonces, el interés va a subir al 20, 24%.
Eso es lo que probablemente suceda, ¿verdad? Entonces, es una administración municipal que tomó riesgos por todos lados respecto a estas deudas. Y quiero recalcar eso, ¿verdad? Que vamos a pagarle hasta 2035. Y después hay otras deudas que la municipalidad tiene, que no son con bancos locales, que no es tampoco con los tenedores de bonos, sino con la caja de jubilados municipales, por ejemplo, ¿verdad? Debe ya más de 7.800 millones a la caja de jubilados municipales. Eso impacta en la vida de trabajadores municipales que aportaron por 30 años a la municipalidad, o sea, que tuvieron descuentos salariales y que probablemente hoy no estén recibiendo ya hace creo que 3 o 4 meses sus jubilaciones. Ya tenemos una situación en la que los jubilados municipales están en el hall de entrada de la municipalidad juntando víveres para sobrevivir con sus familias porque no están cobrando, a la municipalidad al no pagar ese aporte, no cobran las jubilaciones. Y por otro lado tenemos la situación de los trabajadores actuales de la municipalidad, que entre paréntesis, no todos son trabajadores, pero a todos igualmente se les descuenta un importe para su jubilación que también se está usando en gastos fijos y no se está transfiriendo. Entonces, ¿qué garantías tiene hoy el funcionario municipal de que el día de mañana va a cobrar su jubilación? Entonces, esto es una bomba que va a explotar por cualquier lugar. Puede explotar por los jubilados, por los funcionarios actuales, puede explotar con los bonos y los intereses, puede explotar cuando los bancos le digan estamos cansados de tus retrasos, ¿verdad? Entonces, eso va lo que tenemos que entender de la deuda es que son montos siderales, pero que eso va en detrimento finalmente de los servicios que hoy presta de forma absolutamente deficitaria la municipalidad. Recolección de basura, cuidado de parques y plazas, servicios de los centros municipales, etc. Los servicios básicos. Los servicios básicos y los servicios que el ciudadano necesita en su día a día, ¿verdad? Por eso que hablo de esa distancia, esa brecha enorme que se abrió entre el vecina de Asunción y la municipalidad. Tanto que se desfiguró prácticamente o se desdibujó cuál es el rol que tiene que cumplir. O sea, yo creo que hoy por hoy un asunceno, una asuncena de nuestra edad, no sé, yo tengo 37 años, si le preguntas qué rol cumple la municipalidad en tu vida, probablemente te diga, no sé, y ni siquiera tenga idea del rol que tiene que cumplir la municipalidad porque estamos como generación habituados a una municipalidad que no nos presta ni un tipo de servicio. Y eso es grave porque tuvimos gestiones municipales al inicio de la transición democrática que fueron verdaderamente revolucionarias en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a la transición en la prestación de servicios. Para hacernos una idea con un ejemplo chiquito nomás te digo y termino, ¿verdad? No recuerdo bien, pero relativamente bien. Creo que cuando se dio apertura democrática y se eligió el primer gobierno municipal en el año 91, la primera vez que se eligió de forma democrática un gobierno municipal, el servicio de recolección de basura a los barrios de Asunción llegaba a no más de 10 o 12 barrios. Máximo eran 12 barrios. El resto de los barrios que hace, o sea, porque ahora pensamos y es como impensable, porque mal que mal, el único servicio que está funcionando cada 3 o 4 días pasa por tu casa es el recolector de basura, ¿verdad? En ese momento eran 10 o 12 barrios y terminaron la gestión municipal con más de 40 barrios. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿qué hacían los 10 o 12 barrios no céntricos? Porque era el centro y los barrios más céntricos lo que recibían el servicio de recolección. Llegaban, no sé, máximo hasta Barrio Jara o Villamorra, ¿verdad? Y hasta Sajonia, más o menos ahí estaban comprendidos los barrios que recibían. ¿Qué hacía la gente? Y la gente quemaba su basura. Esa es la verdad. Se avanzó en ese periodo en cuadruplicar la cantidad de barrios hasta que se llegó a los 68 barrios de alguna manera. No todos con la misma frecuencia, en el centro por ahí la frecuencia es mayor, en otros barrios residenciales es menor, tanto que además de que está prohibido quemar basura, nos preguntamos y nos parece imposible que alguien hoy tan alegremente te diga voy a quemar mi basura, pero antes esa era una práctica normal y ese debe ser el único servicio que hoy está deficitariamente prestando en la municipalidad, o sea, ineficientemente prestando. En mi barrio, por ejemplo, pasa 2 veces por semana nomás, ¿verdad? Y es un barrio que está a 15 minutos del centro. Entonces, después se perdió y se desdibujó. Entonces, si hoy a alguien de 35 años que empieza su vida independiente, que alquila una casita o se mueve a un departamento o hereda una casita en Asunción, le preguntas qué servicios presta, probablemente te diga recolección de basura. Y después no te pueda descifrar otro servicio que presta. Y es terrible porque estamos dejando crecer una generación de ciudadanos que no tienen ningún tipo de conciencia respecto a lo que una municipalidad debería darle. Entonces, ahí sí yo creo que tenemos una tarea gigante de que la ciudadanía entienda en primer lugar y se empodere de los servicios que un municipio debería prestarle para que podamos exigir no solamente una buena administración, no solamente que nos lleven 500.000 millones a su bolsillo, sino también que tengamos una gestión municipal que esté verdaderamente al servicio de los vecinos y vecinas de Asunción. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la municipalidad
reponerse de todas esas deudas y cómo podría reponerse de todo eso. Pese a todo este catastrófico escenario, yo soy muy optimista, ¿verdad? En el municipio de Ciudad del Este nos contaban la otra vez el equipo del intendente Miguel Prieto, cuando analizábamos un poco números y cifras con las que ellos se encontraron. Ellos se encontraron después de la administración de Sandra Zacarías con una deuda de emisión de bonos de 385.000 millones de guaraníes, casi 400.000 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, casi todo lo que en hecho hizo desaparecer en su balance o no sabemos dónde metió o gastó en gastos corrientes, ¿verdad? De eso, hoy por hoy, él entró en el 2019, son 5 o 6 años después, quedan 85.000 millones. Es decir, 300.000 millones fueron pagados ya de esa deuda, ¿verdad? Entonces, hace rato me preguntabas de transparencia y creo que esa es una parte que se me perdió, ¿verdad? Justamente las políticas de transparencia que hoy no existen en la municipalidad porque hay una duda gigante respecto a qué se hace con nuestros fondos, dónde están los 500.000 millones. Es decir, nadie confía en que esté bien administrado porque tampoco hay políticas de transparencia. Eso que la municipalidad cuenta con una unidad de transparencia y con un protocolo y un manual de transparencia que está aprobado por resolución del intendente que debería implementarse de modo a eso, valga la redundancia, a transparentar el uso de los recursos municipales, ¿verdad? Como eso no existe, tampoco hay confianza del contribuyente y eso hace que la morosidad sea altísima, ¿verdad? Porque, claro, si uno sabe dónde se va a ir tu plata, probablemente lo primero que haga es dudar y no confiar en depositar ahí y somos finalmente unos pocos ciudadanos que de forma responsable y casi ciega llevamos y nos vamos a pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Pero sí yo creo que las políticas de transparencia que se implementaron en el caso de Ciudad del Este, por ejemplo, ayudaron a que la recaudación mejore y a que se pueda saldar esa deuda. Hoy tenemos un gobierno municipal en Ciudad del Este que no solamente pagó la deuda, sino no volvió a adquirir nuevos bonos. Entonces, yo sé que la municipalidad tiene deuda hasta el 2035, por lo tanto te digo, si me preguntas cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos, y 10 años mínimo, porque necesitamos saldar esa deuda. Pero ahí hay que renegociar unas deudas, hay que entrar a renegociar, hay que entrar a judicializar otras que de por ahí son deudas que no son, digamos, o que hay que buscar judicialmente renegociar intereses, o que son deudas que no fueron adquiridas de forma demasiado transparente por la municipalidad, ¿verdad? Hay que entrar a ver cuáles se judicializan, cuáles se auditan para ver cómo se renegocia eso, tanto con los tenedores de bonos como con los bancos locales. Yo creo que hay cuestiones que si hay compromisos firmes con quienes son acreedores del municipio se pueden mejorar en términos, por ejemplo, este impuesto del 17%. O sea, mecanismos y salidas legales seguro hay para mejorar, pero nos va a llevar mínimo 10 años y nos va a llevar además auditorías y un montón de cuestiones que hay que hacer una vez que se entre ahí, ¿verdad? Eso hablando de que en el 2026 podemos tener elecciones y pueda entrar un gobierno alternativo, un gobierno de un signo político distinto al de la gestión municipal de Nenecho. Porque si el ritmo político avanza en el mismo sentido y Nenecho u otro de su equipo vuelve a ser reelecto, sea quien sea, del mismo signo político, del mismo grupo político, yo creo que esta situación no vamos a lograr resolverla en 10 años. Yo creo que solamente se va a letargar y vamos a tardar tal vez 20 o 30 años de salir, porque si ahí no entra un equipo preparado para romper con una estructura, preparado para decir acá los operadores políticos se van a su casa, acá los planilleros se van a su casa, acá no necesitamos 10.000 funcionarios, acá con 4.000, con 5.000 o con 6.000 podemos funcionar, hacer una evaluación seria de cuántos funcionarios se necesitan para prestar efectivamente y eficientemente los servicios. Si hay alguien con esa capacidad de toma de decisiones no entra y entra solamente a replicar el modelo de gestión y no a transformarlo por completo, probablemente esta sea como una ola de nieve que solamente se va a agrandar y vamos a tener esta bicicleta de deuda para pagar deuda, ¿verdad? Entonces depende, yo quiero ser muy optimista y creo que si Ciudad del Este pudo hacerlo, lo podemos hacer los asuncenos también, pero depende muchísimo de las decisiones que tomemos los asuncenos y las asuncenas en las próximas elecciones. Depende muchísimo de eso, de que podamos darle la confianza a una persona que tenga la tenacidad, el coraje y la firmeza de tomar decisiones difíciles, de entrar a transparentar y a explicitar lo difícil que está o lo complicada que está esa gestión administrativa y financiera y que busque soluciones que sean creativas para poder resolver estos problemas. Uh-huh. Ya para entrar en el capítulo de la intervención, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso hoy la comuna está bajo la lupa.
Bueno, acá hay dos cuestiones. Yo creo que la comuna está bajo la lupa a partir de múltiples denuncias que se hicieron. De hecho, yo fui protagonista de una en el 2021 cuando logramos destapar la olla de los gastos de pandemia que hizo el municipio discrecionalmente con una declaración de emergencia que la Junta Municipal le concedió, ¿verdad? Y ahí es que entraron estas primeras denuncias y dudas muy, digamos así, específicas sobre los detergentes de oro, estos saturómetros que el municipio compró por 3 veces el precio de lo que cualquier ciudadano podía comprar en una farmacia. Bueno, compró en cantidad y sin embargo compró más caro. Se van acumulando una serie de motivos que podrían motivar una intervención. Pero hoy la intervención que vemos, o la posible intervención, porque inició su proceso, es realmente parte de una operación política del cartismo, de la cual yo no dudo que el plan podría ser sacar a Miguel Prieto de carrera, como un opositor que tiene una figura, digamos, que puede todavía prosperar políticamente dentro de la oposición y que tiene una capacidad de crecimiento, digamos, como figura, y blanquearla en el hecho, ¿verdad? O sea, y creo que son como que este pedido de intervención en sí cumple varios objetivos y este pedido de intervención en particular es una operación política del cartismo que le tiene como principal protagonista al contralor Camilo Benítez, que a mi criterio no es absolutamente nadie para torcer la voluntad popular e interrumpir un proceso que, en el caso de Ciudad del Este o de Asunción, nos guste o no nos guste, estemos más o menos de acuerdo, es lo que la gente eligió en las urnas. Yo creo que los procesos de intervención están muy bien específicos dentro de la Constitución, cómo deberían hacerse y que siempre es responsabilidad de la Junta Municipal hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro diseño institucional, lo que se pensó, lo que pensaron los constituyentes, de hecho está diseñado para que los legislativos sean los principales órganos contralores de los ejecutivos. Se da con el gobierno nacional, nosotros como legislativo, como contralores del ejecutivo, y tenemos las herramientas de, por ejemplo, interpelación a ministros, juicios políticos, etc. Y dentro de los municipios se le da autonomía a los municipios por la ley orgánica municipal y se le da a los legislativos municipales, que son las juntas municipales, la potestad de iniciar un proceso de intervención. Entonces, este proceso de intervención en particular, si bien yo creo que existen suficientes razones para hacer una intervención en el hecho, creo que este proceso en particular es una operación del cartismo que cumple con múltiples objetivos al mismo tiempo, donde no solo Asunción está en el foco. Y ahí sí hay un debate jurídico que saldar, hay un debate, por supuesto, político que se va a tener que dar en Cámara de Diputados, pero finalmente es un proceso que está en marcha. Llegó a la Cámara de Diputados el pedido, no es casualidad que ambos pedidos estén juntos, no es casualidad que de forma absolutamente discrecional Camilo Benítez haya decidido pedir la intervención de estos dos municipios. De hecho, se inventó él mismo una serie de requisitos que supuestamente solo estos dos municipios cumplen y que por eso él justifica el pedido de los dos. No sé de dónde sacó esos requisitos, no están en ninguna ley, no están en ninguna norma, no están en ninguna reglamentación que le diga: hey, señor Contralor, cuando estos 4 requisitos se cumplan, vos tenés que pedir la intervención. En realidad no, y yo estoy convencida que la Constitución tampoco le da capacidad de iniciativa de intervención. Lo que sí la Constitución le da a la Contraloría es la capacidad de establecer dictámenes a partir de informes, auditorías y controles que puede establecer, que sean, digamos, un insumo para los pedidos de intervención, ¿verdad? Entonces, esta intervención igual me parece una operación política, en resumen, y está en curso dentro de la Cámara de Diputados. Esta semana se están convocando las sesiones preparatorias de las comisiones. Yo voy a integrar de cualquier manera la comisión para la intervención de Asunción, entendiendo que es importante para la ciudadanía que algunos estemos ahí poniendo los ojos y comunicando lo que ahí sucede. Pero es un proceso que está viciado de origen, entonces hay que tomarlo con pinzas al momento de tratar. Diputada, ¿cree usted que en el hecho tiene que dar un paso al costado? Yo creería que lo más sano en este momento es que en hecho renuncie, ¿verdad? Digo esto ante la imposibilidad aparente de que su junta se ponga las pilas de hacer su trabajo y que le intervenga. Pues yo creo que lo que corresponde es que la junta municipal inicie ese proceso de intervención, que sea un proceso de intervención válido con origen en la Junta Municipal. O sea, hace años le estamos pidiendo a la Junta Municipal de Asunción que dejen de ser cómplices de esto y que tomen esa decisión. Eso sería lo más sano para la democracia porque iniciaría de forma legal y activaría de forma legal un proceso de intervención donde nosotros vamos a tener la posibilidad de incluir todas las otras causales que no están, por ejemplo, incluidas ahora en el pedido de Contraloría y le podríamos dar tratamiento. Pero el intendente debería, por la baja credibilidad que tiene y por el bien de los asuncenos y asuncenas y de esta ciudad, dar un paso al costado. Lo que pasa es que estamos ante un intendente irresponsable en el amplio sentido de la palabra, un intendente
que sale a hablar en dudoso estado a plena hora de la mañana, a las 10 de la mañana, un intendente que no ha sabido responder ninguno de los cuestionamientos públicos que se le ha hecho, el faltante de los 500.000 millones que está escasamente mencionado en la nota de solicitud de Contraloría, pero bueno, lo de la caja de jubilaciones, lo de las deudas con bancos locales, lo de los detergentes de oro, es decir, él solo se pasó repitiendo esta historia del que nada debe, nada teme, pero nunca mostró nada respecto a lo que fue cuestionado, ¿verdad? Y aunque yo crea que si el proceso de intervención no se activa desde la Junta, él deba renunciar, yo no creo que lo haga porque estamos ante un personaje tremendamente responsable que está poniendo en riesgo el presente y el futuro de esta ciudad con tal de seguir en el cargo. Gracias, diputada, por su análisis y colaboración. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Como invitada estuvo la diputada Joana Ortega. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.